Soy ingeniero y neurocientífico. Desde chico, una de las cosas que más me gusta hacer es sentarme a pensar. De tanto pensar, en un momento empecé a pensar sobre pensar. ¿Qué es el pensamiento? ¿Cómo surge? ¿Por qué se va? ¿Cuánto tiempo dura un pensamiento? ¿Y cómo se conecta uno con otro? Estas preguntas me llevaron de la ingeniería a la ciencia, para estudiar el cerebro. Esa máquina tan particular, hecha de agua, grasa y proteínas, que pesando menos de 1,5 kilos y consumiendo menos energía que una lamparita, construye nuestra vida mental. Hoy en el laboratorio estudio cómo un pensamiento se transforma en acción al momento de tomar una decisión. Cuando pensamos en una decisión solemos imaginar elecciones importantes, como elegir una profesión o dónde vivir. En ciencia trabajamos con decisiones mucho más simples, que podemos estudiar tanto en personas como en otros animales. Hagamos un experimento parecido a los que hacemos en el laboratorio. En pantalla están viendo puntos moviéndose. Su tarea es decidir si más puntos se mueven hacia la izquierda o hacia la derecha. Levanten la mano los que creen que más puntos se mueven hacia la izquierda. Y ahora los que ven más puntos moviéndose hacia la derecha. Muy bien. En este caso la decisión es fácil, porque la gran mayoría de los puntos se mueven en la misma dirección. En otros casos la decisión es más difícil, cuando hacemos que muchos de los puntos se muevan al azar, como en este otro caso. ¿Qué les parece ahora? Levanten la mano los que ven más puntos moviéndose hacia la izquierda, y ahora los que ven más puntos moviéndose hacia la derecha. Muy bien. En este caso también, más puntos se movían hacia la derecha, pero notarlo costaba más. ¿Cómo hicieron recién exactamente para tomar estas decisiones? Para averiguarlo tenemos que mirar dentro del cerebro. En la parte de atrás del cerebro, por esta zona, hay un área especializada en detectar hacia dónde se mueven las cosas que vemos. En esta área hay millones de neuronas. Algunas se activan más cuando algo se mueve hacia la izquierda y otras cuando algo se mueve hacia la derecha. Estas neuronas señalan la dirección de movimiento emitiendo impulsos eléctricos muy breves que registramos en el laboratorio. Después de registrarlos, podemos convertir estos impulsos eléctricos en sonido para escuchar la respuesta de una neurona. Lo que les voy a mostrar ahora es cómo responde una neurona que detecta movimiento hacia la derecha. Cuando el movimiento de los puntos era claramente hacia la derecha, como en la primera decisión que tomaron ustedes, la neurona respondió así. Cada uno de estos clics que oímos es un impulso eléctrico emitido por esta neurona. Ojo, no es que las neuronas hagan ruido. Nosotros transformamos la señal eléctrica que registramos en sonido para poder escuchar cómo responde la neurona. Podemos pensar que cada uno de estos clics que emite la neurona es un voto a favor de la idea de que algo se está moviendo hacia la derecha. Cuantos más clics emite la neurona, más claramente está diciendo que algo se mueve en esa dirección. Si la dirección de movimiento de los puntos es menos evidente, como en la segunda decisión que tomaron ustedes, la misma neurona responde menos. Podría responder así. ¿Se nota la diferencia? Para decidir si más puntos se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda, el cerebro compara la actividad de las neuronas que dicen derecha y las que dicen izquierda y elige la dirección del grupo de neuronas que se activa más, es decir, que emite más impulsos eléctricos. Esta diferencia en la actividad neuronal se va calculando instante a instante, a medida que vemos los puntos moverse. Pueden pensarlo como ir poniendo piedritas a ambos lados de una balanza hasta que un lado finalmente pesa más y cae. La decisión termina finalmente cuando la evidencia acumulada a favor de una de las dos alternativas supera un cierto nivel, un umbral. Ese umbral no es fijo, depende de la situación. Si el costo de equivocarse es alto, el cerebro sube el umbral y necesitamos más evidencia para decidir. Tardamos más. Si se decide bajo presión temporal, se baja el umbral y decidimos con menos evidencia, más rápido. Algo notable es que esta forma de decidir, ir acumulando evidencia gradualmente hasta llegar a un umbral, no es exclusiva del cerebro. Es un principio general para tomar decisiones bajo incertidumbre. En la industria, por ejemplo, los ingenieros la usamos en controles de calidad. En vez de revisar todas las piezas de un lote de producción, vamos evaluando las piezas de a una.
y acumulando la evidencia hasta que queda claro si el lote cumple o no con un estándar de calidad. Y una forma muy similar de decidir encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, cuando una colonia de abejas tiene que buscar un nuevo lugar donde instalarse, envía exploradoras a distintos sitios. Al volver, cada una emite un voto, reportando la calidad del sitio que exploró con la intensidad de un baile. La colonia no se mueve hasta que un número suficiente de abejas respalda la misma opción. Recién ahí se alcanza el umbral colectivo y se toma la decisión. En todos estos casos, la lógica es la misma. Reunir señales poco a poco y actuar solo cuando la evidencia acumulada supera un umbral. Hasta acá hablamos de decisiones simples, en las que hay un único factor relevante, la dirección de movimiento de los puntos. Pero no todas son tan simples. Muchas requieren considerar múltiples factores. Por ejemplo, si eligen una película, pueden pensar en quién actúa, cuánto dura o qué tan buenas son las críticas. Uno podría pensar que evaluamos todos estos factores al mismo tiempo, pero no es así. Podemos verlo en una versión modificada de la tarea de los puntos que estudiamos en el laboratorio. Ahora los puntos, además de movimiento, tienen color, azul o amarillo. Primero, pedimos a los participantes decidir solo sobre la dirección, si más puntos se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, la mayoría de los puntos se mueven hacia la derecha. Muy bien. Después les preguntamos solo por el color, si hay más puntos azules o amarillos. Acá hay más puntos amarillos. Y después las dos cosas juntas, color y movimiento. ¿Qué les parece ahora? Derecha y azul. Encontramos que la precisión casi no cambia, pero el tiempo total aumenta mucho. De hecho, es casi la suma del tiempo que lleva cada tarea por separado. Es decir, que no hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Decidimos primero una y después la otra. Y esto es sorprendente porque sabemos que el color y el movimiento se procesan en paralelo en el cerebro, por vías separadas. Entonces, ¿por qué no podemos aprovechar ese procesamiento paralelo para decidir más rápido? Porque hay una limitación interna, un cuello de botella. El cerebro puede recibir información de muchas fuentes al mismo tiempo, pero al momento de decidir solo procesa activamente una cosa por vez. Estudiando decisiones simples, estamos empezando a identificar elementos básicos del pensamiento, cómo el cerebro acumula evidencia, evalúa una hipótesis y pasa de una decisión a la siguiente. Para mí lo más intrigante es la posibilidad de que los mismos mecanismos neuronales que guían estas decisiones simples expliquen también aspectos más complejos de nuestra mente, como elegir a qué prestar atención, qué recuerdo a través de la memoria o incluso decidir en qué pensar. Quizás la próxima vez que tengan que tomar una decisión, recuerden que no se trata solo de elegir entre opciones, sino también de administrar el tiempo y la evidencia. O quizás, como me pasa a mí, se olviden por un momento de la decisión en sí y se maravillen pensando en cómo incluso las decisiones más simples dependen de la actividad coordinada de millones y millones de neuronas en nuestro cerebro.